Atentos saludos, magíster, compañeras. El día de hoy nos va a ayudar con la entrevista a la magíster Sonia Cuichán. Ella estudió en el Instituto Pedagógico Juan Montalvo, obtuvo el título de tecnóloga en educación primaria. Además, también cursó en la Universidad Central y el título que obtuvo es de licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Educación Básica. Además, también estudió en la Universidad Técnica Particular de Loja, es magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional. También estudió en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, y obtuvo el título de Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador, especialidad Lengua Castellana y Literatura. Actualmente está cursando el 7º semestre en la carrera de Psicología en la Universidad Técnica de Manabí. Le damos la bienvenida, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, señoritas, caballero. Un placer Gracias, poder compartir señorita. con ustedes. Bueno, muy buenas noches. Primero, queremos darle las gracias a la magíster Sonia Huichán por acompañarnos a esta hora y tener la gentileza de acompañarnos en esta entrevista y apoyarnos en esta tarea que tenemos el día de hoy. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la influencia de la familia en el desarrollo de los niños y las niñas. Eh, Como primero, pues tener en cuenta que hay muchos tipos de familias, ¿cierto? Hay las familias tradicionales, las uniparentales, pero que sin importar el tipo de familia que tengamos, de la que provengamos o la que hayamos formado, somos parte fundamental del desarrollo de los niños a lo largo de su infancia y su adolescencia. Recordar también que la familia es considerada el agente que más influye en el desarrollo de los niños, por lo cual es considerada el núcleo de la sociedad. Y a continuación damos paso a mis compañeros con las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy. Bueno, muy buenas noches. Mi primera pregunta sería, ¿qué papel juega la familia en el proceso educativo de los niños? Bueno, primero que nada, chicos, señoritas, joven, muy buenas noches. Mi nombre es Sonia Cuichán. Para mí es un gusto poder conversar el día de hoy con ustedes. Espero que la experiencia que se ha logrado adquirir a través de estos años de trabajo sirvan de algo para enriquecer y enriquecernos, ¿no? Porque estamos para aprender. Esto del aprendizaje es algo que nunca termina, es algo que es de ida y de vuelta. En cuanto a la pregunta que menciona Brian, yo debo resaltar que la familia cumple un rol muy importante. Es tan importante que desde antes de la gestación, los padres o quienes deciden ser padres deben estar seguros de querer hacerlo, para saber si es que van a tener el tiempo, la dedicación, los medios, tanto económicos, sociales, morales, para poder solventar lo que es una familia. ¿Sí? Ser padres es un rol demasiado importante como para poderlo dejar al azar. Me parece súper interesante que ustedes como jóvenes estén interesados en conocer cuál es ese rol de la familia. Como les manifestaba, desde antes de la gestación es el momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los niños, desde que están en su proceso de gestación, van percibiendo todo lo que tienen en su entorno. La familia va alimentando desde ese momento la formación integral de ese ser humano. La personalidad de ese niño se va alimentando de lo que provee papá, mamá, familia. Como dijo la señorita Shirley, existen diferentes estilos de familia. Ese entorno que rodea al niño es lo que va a alimentar. Mientras una vez que ya nace el niño, con mayor razón, sus palabras, si cuando estábamos en etapa de gestación, las palabras que usted le pueda decir ayudan a la formación de ese ser humano, cuando ya nace lo alimentan con mayor razón. Los primeros años, las primeras etapas de la niñez son básicas para un buen desenvolvimiento. No significa que en el camino no podamos hacer nosotros modificaciones. De hecho, se pueden realizar, pero sí esas bases que colocamos nosotros como familia en los niños es lo que va a regir
gran parte de su vida, gran parte de su vida. Entonces, yo considero que si es que queremos formar una familia, debemos ser conscientes de ese papel fundamental que tenemos en su formación como ser humano integral. No sé si está despejada la duda o tal vez desea que le amplíe un poquito más. Buenas noches, Magíster. De antemano, muchas gracias por aceptarnos la entrevista y sí, como usted dice, es muy importante el rol que cumplen los padres de familia para un buen desarrollo de sus hijos. Bueno, ahorita le voy a realizar otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de las rutinas y estructuras familiares en el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad de los niños? Gracias. Vamos a seguir en este ciclo de formación del niño. Ya nació y ahora, ¿qué hacemos con ese niño en casa? Las rutinas son fundamentales desde que está muy pequeñitos, desde el momento en que nace. Su horario de dormir, su horario de lactancia, va determinando en él la disciplina, va determinando en él hábitos, aunque pareciera ser que al ser tan pequeños no influye de gran manera, lo hace. Cuando ya llegamos a esa otra etapa en la que ya vamos al inicial, entre el 1 año, 2 años, 3 años, con mayor razón. ¿Por qué? Porque necesitan ellos adaptarse a un mundo. Ahora que la educación inicial, si bien no es obligatoria, es parte ya de la formación fiscal, que es una gran oportunidad para que los niños tengan otras oportunidades de aprendizaje. Ya van creciendo en un medio social con otros niños, en otros espacios ya fuera de su familia. Cuando el niño no tiene hábitos dentro de su familia, cuando la familia no ha normado, no ha colocado reglas específicas, llegan a la parte de educación formal y los niños no se pueden adaptar a ese medio. Padecen bastante los niños porque son ellos quienes sufren ese shock de venir de un mundo completamente libre en el que ellos podían hacer lo que sea y encajonarse en un sistema educativo, aunque sea que en la educación inicial se promueve siempre el juego, porque así es como corresponde, de todas maneras tenemos normas que seguir, momentos en los que van al baño, momentos en los que deben sentarse y servirse sus alimentos. Si eso no aprendimos en casa, con los papitos o con las personas que son sus cuidadores más cercanos, cuando llegan a la escuela van a tener mayores dificultades. Son los niños que generalmente siempre van a tener llamados constantes a los padres porque no puede servirse sus alimentos solos, porque no sabe vestirse, llega un momento en que tienen que hacerlo solo, no sabe vestirse, deja botando sus cosas por cualquier lugar. Entonces, las normas, si desde pequeñitos les enseñamos nosotros, cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento, y lo que tiene que hacer él, lo que le corresponde hacer él, y si nosotros les brindamos el ejemplo, con mayor razón ellos van a aprender. Entonces, su proceso educativo formal será un poco más llevadero, será más sencillo para ellos que se adapten a un proceso, a un medio en el que existen normas y existen reglas, como existe en todo nuestro ámbito. Cuando crecemos, cuando somos adultos, siempre estamos inmersos en reglas. Entonces, desde pequeñitos tenemos que adquirir ese hábito de seguir lo que son reglas y disciplina. Muchas gracias, Magíster. ¿Cómo considera usted que se debe enseñar a los niños a que aprendan a gestionar las emociones? Una parte importante para que nosotros podamos enseñar a nuestros niños a gestionar las emociones es primero conocernos nosotros mismos. Porque si nosotros como personas adultas no sabemos cómo reaccionar frente a un berrinche y perdemos el control y nosotros nos enojamos primero, ¿qué es lo que le enseñamos a él? Que esa es la forma de reaccionar, que esa es la forma de responder ante un estímulo. Entonces, por eso decía yo al principio que es muy importante que el momento en que decidamos ser padres, tal vez antes decíamos nadie nace siendo padre, pero ahora con tanto conocimiento, con tanta información, sabemos de hecho que para ser padres sí debemos prepararnos. Debemos estar listos para eso. Y parte fundamental son las emociones, el manejo de emociones. ¿Cómo gestiono yo como adulto? Porque el ejemplo es la mejor manera de enseñarle a un niño a gestionar sus propias emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, porque todas nos sirven para algo.
Incluso la ira, incluso el enojo nos sirve porque es una manera en la que nosotros reaccionamos frente a algo. Lo importante es cómo dominamos nosotros esa emoción. Y eso es lo que debemos transmitir a nuestros niños. Debemos transmitirles serenidad frente a una situación. A veces parecería que esto es pura teoría. Yo en mi experiencia como docente les podría decir que muchas veces cuesta y a veces uno tiene que ese coraje que tiene, llevárselo para adentro porque hay situaciones muy estresantes. Entonces, por eso es la parte que si yo aprendí, si yo aprendo cómo reaccionar en ciertos momentos, será la mejor manera para que ellos puedan aprender de mí. Como padre hablando, como docente, están ustedes formándose para ser docentes de educación inicial. También es muy importante para ustedes ese rol, súper fundamental porque ustedes van a trabajar con niños muy chiquititos. Y mi admiración para ustedes que han decidido trabajar con esa población infantil que es como un algodoncito que se lleva todo lo de ustedes, porque ustedes van a ser cuidadores de ellos por un espacio de tiempo muy amplio. Muchas veces los docentes pasamos más tiempo con los niños que los mismos padres, porque los papás van a trabajar y a veces pasan las 6 horas en la escuela y en la tarde les cuida otra persona y los papitos llegan muy en la noche. Entonces, ¿quiénes alimentamos esa parte fundamental si estamos dentro de lo que es educación formal? Nosotros como docentes. Y como digo, sobremanera ustedes que están en esa etapa tan importante en la que están recién dando sus primeros pasos. Sí, sus primeros pasos en lo que es educación formal. Muchas Ya, gracias. magíster, tenemos otra pregunta. No sé si nos puede ayudar, por favor. ¿Puede la dinámica familiar influir en las elecciones educativas y profesionales en el niño en su futuro? A ver, claro que sí. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de nuestros hijos? Me voy a poner en el rol de mamá. ¿Qué es lo que nosotros esperamos para nuestros hijos? Siempre queremos o nos planteamos que su futuro sea mejor que el que tenemos. Es la generalidad. Creo que será muy raro que algún papá espere que no le vaya bien a su hijo. Es lo que anhelamos como padres. Pero a veces cometemos errores nosotros en ese afán y tratamos de nosotros ir sesgando la carrera que ellos quieren, que nosotros queremos que ellos sigan. Quizás porque en el ámbito económico les va a ir mejor o nosotros consideramos que esa es la carrera ideal, tal vez por tradición familiar o porque era el sueño mío y no lo logré. Pueden darse varias circunstancias y vamos como que empujando sesgando esa elección de una profesión a futuro. Creo yo, considero yo que lo importante es enseñarles a los niños a tomar decisiones desde muy pequeñitos. Cuando usted, claro, dependiendo de la edad, ¿no? Dependiendo de la edad, le daré cosas a escoger. Llegará un punto en el que el niño solamente podrá escoger si quiere ponerse zapatos negros o zapatos rojos, pero tenemos que enseñarles a ellos a elegir, porque si no aprenden desde pequeños a hacerlo, ¿cómo aspiramos que cuando ellos sean adolescentes puedan hacer una buena selección de amigos, que creo que es la etapa que más asusta a los papás? ¿Cómo esperamos nosotros que cuando los chicos lleguen a la etapa en la que tienen que escoger una universidad, una carrera, no se equivoquen? O a veces se equivocan y como papás nos enojamos porque decimos, oh, entró a una carrera, entró a otra carrera, pero es porque nosotros no les permitimos desde pequeños aprender a elegir. Porque nosotros les escogemos la mochila, les escogemos la camiseta, les decimos qué hacer en la carátula, cómo escribir, cuando son ellos los que tienen que aprender a tomar esas pequeñas decisiones para que cuando sea su proceso de evolución y tenga que tomar decisiones más grandes, más importantes, él tenga la práctica. Si no, siempre se va a equivocar. Y claro que de los errores aprendemos, pero si podemos evitar que cometan tantos errores de grandes, dejémosles que se equivoquen desde pequeñitos para que ellos vayan ejercitando eso de, yo tomo una decisión y hay una consecuencia. Entonces, de esa manera ellos van a aprender a tomar decisiones, a escoger una carrera, a escoger una pareja, saber qué quieren hacer ellos a futuro. Muchas gracias, licenciada.
que me ayude contestando con otra pregunta, por favor. ¿Cuál considera usted que es la importancia de las rutinas y estructuras familiares en el desarrollo y la autonomía y tanto también en las responsabilidades que obtienen los niños? Como les manifestaba, para los chicos, para los niños, especialmente en la etapa que ustedes, para la que ustedes se están preparando, son básicas las rutinas. Entonces, ¿a qué hora entramos? ¿A qué hora salimos? ¿Qué tiempo nos dedicamos a hacer determinada actividad? A escuchar un cuento, y vamos ampliando esos rangos de atención, porque ustedes, como ustedes conocen, los rangos de atención son cortitos y van ampliándose con el pasar de los años, siempre y cuando se vayan ejercitando de buena manera. Entonces, las rutinas nos ayudan precisamente a eso, para que ellos conozcan lo que va a suceder en el día. En la etapa de ustedes, ustedes suelen hacer la agenda diaria. Les comento que yo también en mi práctica docente estoy en 5º grado en este momento. Igual planifico la agenda diaria con los chicos y lo hacemos en conjunto. ¿Por qué lo hacemos en conjunto? Porque ellos saben qué es lo que se viene. Ah, vamos a hacer esto primero, vamos a hacer esto después. Oh, no alcanzamos a hacer esto. ¿Por qué no alcanzamos a hacer esto? Ah, porque nos demoramos en esta actividad. Entonces, una agenda de rutina es importante para que ellos vayan sintiendo cómo cumplen los objetivos que se plantearon para ese día, para esa fecha, para sentir que están avanzando, que están progresando. Y cuando no lo logran, para que sean conscientes de cómo mejoro para alcanzar eso que no lo logré el día de hoy. Entonces, Magíster, en conclusión podríamos decir que entre los roles fundamentales de la familia estaría el acompañamiento y creo que más importante aún, o sea, ser un buen ejemplo, ¿cierto? ¿Qué más nos podría recomendar? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una niña de 6 años. Ya, usted tiene una nena de 6 años. ¿Y cómo le está yendo en su etapa escolar a la niña? Súper bien. Bueno, acá es un caso especial porque nos agarró, digamos, la pandemia cuando ya tenía 2 años y medio, entonces yo me agarré el currículo y las destrezas, todo eso. Y yo, como puede ver, yo tengo una escuelita aquí en la casa y entonces, o sea, creo que desde pequeña ya tuvo como esa rutina, como dice usted, ¿no? Desde las 9 de la mañana tenemos una rutina de hacer actividades. Entonces, digamos que lo que hicimos fue profundizar en lo que ya hacíamos, porque obviamente no se podía ir a la escuela de manera presencial. Pero cuando ella fue a la escuela en Inicial 2 se adaptó súper fácil, que yo pensaba, no, pues todo el tiempo aquí no va a socializar, pero fue al contrario, o sea, se adaptó demasiado fácil a la escuela. Y le comento que su situación, su caso, a mí me encantaría que sea la mayoría de la población que tengamos esa situación, pero es al contrario, muy al contrario. ¿Qué pasó con los niños que estuvieron en la etapa de pandemia? Cuando llegaron a la etapa escolar, cuando ya regresamos a la etapa presencial, no supieron cómo adaptarse a la realidad del aula, a la realidad de estar con otro compañero, a la realidad de seguir una rutina. Justamente porque nos faltó esa preparación. La educación virtual, sobre todo en la etapa de los niños más pequeñitos, no era muy aconsejable y no lo es, de hecho, para que los niños no pasen mucho tiempo frente a una pantalla. Lo ideal es hacer lo que usted hizo, justamente el poder establecer rutinas claras, de tal manera que cuando él llega o ella llega a otro espacio, se va a adaptar a cualquier rutina que tenga ese lugar, porque sabe que hay unas normas, unas reglas, unos procesos que debo seguir. Entonces, su proceso, como usted lo dijo, fue fácil, fue sencillo, se logró adaptar. Penosamente no es la realidad de la mayoría de los niños. Muchos niños llegaron con dificultades de lenguaje, un gran porcentaje no podían hablar o simplemente señalaban las cosas porque como estaban con los papitos, perdón, pero la mayoría, ¿qué decidieron? Lo más fácil, toma la pantalla y si es que tú me señalas, toma porque me evito el trabajo, ¿no es cierto? Porque es otra cosa, la pandemia nos enseñó mucho. Como familia nos faltaba muchos elementos porque siempre estuvimos fuera de casa y aprendimos nuevas cosas y muchos aprendimos y nos adaptamos, pero otras familias no lo hicieron. Entonces, eso, lo que usted hizo justamente, el buscar alternativas, porque no sabemos todo, no conocemos todo, pero si yo investigo, si yo leo y trato de buscar
las mejores opciones para mi hijo, tenga la certeza de que lo va a lograr, ¿sí? Yo creo que el acompañamiento, como usted manifestaba, es importante. También otra cosa fundamental es el respeto al niño, porque es un niño, es un ser humano y se merece el respeto tal cual como nosotros. Una cosa es que nosotros seamos su guía en determinado momento, pero lo que él o ella nos tengan que decir también tiene validez, también tiene importancia. Debemos escuchar para poder gestionar de mejor manera. Tal vez somos de la otra etapa. Bueno, ustedes están más jóvenes. Yo tengo un poquito más de años. En la etapa, yo crecí en la etapa en la que los papitos decían y los hijos hacíamos. Esa etapa definitivamente debe cerrarse ya, porque no funciona así el mundo. Cuando nosotros nos educamos de esa forma, vamos a los trabajos ya siendo personas adultas y estamos adaptados ¿a qué? A seguir instrucciones. Pero fíjese que ahora la tecnología nos invade por todas partes. ¿Y qué sucede? Lo que nosotros sabemos hacer ya no basta. Necesitamos ser proactivos, necesitamos buscar soluciones alternativas que las máquinas no puedan dar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Esta generación tiene que venir con nuevas expectativas. El conocimiento está al alcance de una tecla. El conocimiento ya no es lo fundamental como antes, nosotros tener que memorizar tanta información. ¿Qué es lo importante ahora? Que él sepa qué hacer con esa información, que él sepa cómo manejar sus emociones frente a determinados momentos. Entonces, la educación, yo sé que la educación formal no nos permite hacer mucho a nosotros como docentes, pero sí debemos ir inculcando hacia ese camino, a que nuestros niños sean críticos, pero ¿cómo van a ser críticos si no les dejamos hablar? A que nuestros niños sean reflexivos, pero ¿cómo van a ser reflexivos si no les abrimos un espacio? Entonces hay que brindarles esa oportunidad. A mis niños de 5º grado les cuesta mucho dar una respuesta que salga de ellos. Crear un poema ha sido una labor titánica de 3 días que aún no termino un poema. ¿Por qué? Porque no saben, primero, cómo expresar sus sentimientos. Segundo, tienen la idea de que es coger y copiar, coger y copiar. Todavía no llegamos a ese punto en el que él sea capaz de crear, porque puede leer de forma reflexiva, puede hacerlo de manera crítica, puede extraer información importante. Entonces, la educación tiene que dar un cambio. Si no lo podemos hacer, tal vez a gran escala, nosotros donde estemos debemos colocar esa semillita. Esa sería mi recomendación. Como digo, el respeto al niño, a la niña es muy importante porque son seres humanos y son seres humanos muy valiosos. Muchísimas gracias por su aporte. De verdad que ha sido para nosotros enriquecedor lo que nos ha dicho. A veces lo leemos en internet, pero es bonito también escucharlo de una persona que ya tiene la experiencia, ¿cierto? Que trabaja con niños y que tiene que verse todos los días con las familias y que conoce la realidad. Porque si bien es cierto, queremos pasar como de lo antiguo a lo nuevo, la verdad es que nos vamos como a los extremos, ¿no? Antes era el autoritarismo y ahora es como que el niño haga lo que quiera y yo me ahorro todo ese trabajo de la crianza y todo eso que también es un poco desgastante. Entonces, queremos agradecerle inmensamente por su tiempo, por estar aquí, por acompañarnos y ayudarnos en esta labor bonita que es el aprendizaje. Muchísimas gracias.